Así que vamos a dar un aplauso, bienvenida a toda la gente que nos está viendo. Voy a presentar al doctor Armando Alducin, mi padre, que nos acompañe aquí con nosotros. Puedes pasar. ¿Allá? Ya. Qué gusto tenerte, Pa, con nosotros. ¿Pa? En el jardín del Edén. ¿Pa? Pa. Yo le voy a decir que igualado, ¿verdad? Soy tu padre. 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 Está bien, dime como me quieras llamar. A mis nietos también les digo, ¿verdad? Me dicen, abuelo, me puedes decir Armando, me puedes llamar Tata, o me puedes llamar como quieras. No importa cómo nos llamemos, ¿verdad? Bueno, ya estamos en el aire. Nos da mucho gusto a todos ustedes que están sintonizando esta conferencia. En esta mañana nos encontramos en la Iglesia Villanueva para el Mundo en Querétaro. Tuvimos ayer una gran asistencia, más de 600 personas a la conferencia sobre un mundo sin moral. Y pues gracias a Dios también porque podamos llevar estas conferencias en este momento a través de las redes de televisión. Estamos ya en 11 satélites, ¿se imaginan ustedes? Todo esto se transmite desde San José, Costa Rica, a través de la programación de enlace, en la televisión de Houston, en Nueva York, y son las 3 televisoras que están emanando ahorita completamente toda la señal para que miles de personas puedan escuchar las conferencias de la Biblia. Todos los que traen sus Biblias, les pido que la abran en el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12. En este capítulo maravilloso del libro de los Hebreos se menciona una relación que es importantísima conocer entre nosotros y Dios. En Juan 17:3 dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, todos ustedes que se llaman seguidores de Jesús, tienen que entender que nuestra relación con nuestro Padre tiene que ser en la santidad. Y que como hijos e hijas de Dios, Dios a los hijos que se brincan las trancas, pau, pau, pau. Y vamos a ver que es imprescindible, si tú eres hijo y si tú eres hija de Dios, que Dios te va a disciplinar. Y por eso se llama esta conferencia el misterio o el sufrimiento y la disciplina de Dios. Porque si tú no estás enterado de la forma como Dios nos trata, pues entonces todos los cristianos harían lo que les da la gana. Y de ahí que viene una deducción de la teología donde hermanos de nosotros dicen que la salvación se pierde. Pues porque el hermano estuvo en la iglesia hace 3 meses y ahora anda emborrachándose, y estuvo hace 4 meses o 5 meses, y don Pancho que estuvo en la iglesia, usted no se, dejó a su esposa, etcétera, etcétera, y te dicen perdió la salvación. Bueno, la salvación no se puede perder, sino que vamos a escudriñar profundamente la Biblia vamos a escudriñar profundamente la Biblia para descubrir que cuando una persona se ha alejado de Dios y no regresa, simplemente es porque nunca tuvo la salvación. Porque vamos a ver las 3 etapas en las que Dios nos disciplina, y una de ellas, escúcheme muy bien, es la muerte. Y se llama el pecado de muerte, como lo vamos a ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Hebreos 12, versículo 4 dice, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Muy bien, vamos a ver que la Biblia nos explica que todos nosotros vamos a enfrentar el sufrimiento. En su gran obra, el dramaturgo William Shakespeare, Hamlet, escribió de esta manera como él percibía la vida. Hace muchos años, yo tenía como 18, 19 años cuando personifiqué el papel de Hamlet. Me encantaba el teatro en aquel tiempo. Y me acuerdo que todavía la partitura que yo me aprendí decía: ¿qué es más levantado contra el espíritu? ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Morir, dormir, no más. William Shakespeare, aunque no era cristiano, percibió la vida que ¿qué vamos a hacer cuando sufrimos? Vamos a levantar las armas contra un piélago de calamidades, vamos a enfrentar el sufrimiento, vas a enfrentar tu divorcio, vas a enfrentar el abandono de tus padres, vas a enfrentar los abortos, vas a enfrentar la vida con valor, o si no, pégate un balazo. Así lo resumió Shakespeare. Morir, dormir, o sea, si no quieres vivir y no te das cuenta que no estamos en Disneylandia ni en Reino Aventura, estamos en un mundo bien feo, donde este mundo está ocupado por el enemigo y estamos rodeados de enemigos por todos lados. No hay un solo cristiano que no tenga enemigos, y si no los tienes, no eres cristiano, porque de alguna forma te van a perseguir, o en tu familia, o tus amigos, o en la política. Cualquier cosa que nosotros enfrentemos, hay un mundo que se opone a la luz y a la verdad, lo cual nos habla la condición tan patética en la que se encuentra el ser humano. Ahora, muy bien, el sufrimiento no es inexplicable, porque cada cosa que nosotros experimentamos sufriendo tiene una razón de ser. Y vamos a comenzar a abordar esto para que comencemos con una ley bíblica que se llama la ley de la responsabilidad individual. La ley de la responsabilidad individual. La causa más común de los sufrimientos es cuando nosotros mismos nos lo causamos. Es el autoinducido. La mayoría de las personas se causan a sí mismas, por la forma como viven, muchas angustias y problemas en sus vidas por circunstancias que tú mismo has creado. Y la ley de la responsabilidad individual reconoce lo siguiente: toda decisión que tú tomes, un café que te tomes, una película que escojas ir a ver, un carro que compres, la novia, el novio que escojas, el matrimonio, todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias, para bien o para mal. Fíjense lo que le estoy diciendo: nosotros somos responsables de todas las decisiones que hayamos tomado. Si tú te encuentras ahorita con problemas de diabetes o triglicéridos altos o glucosa elevada, es por las pizzas que te cenas. Si tú tienes problemas de hipertensión a los 45, 50 años, simplemente, ¿verdad?, es porque no has cuidado tu salud y porque comes cosas con demasiada grasa, y después vienes, hermano, póngame la mano en la panza que tengo aquí, que ya es realmente una catedral del Vaticano.
Y yo siempre les he dicho, si viene un gordito a pedirme que ore por él, no oro por él. ¿Por qué? Porque Dios no es la varita mágica. Hemos creído que Dios es un mago, o el mago de Aladino, que va a satisfacer todo lo que nosotros le pidamos, porque no hemos aprendido la ley de la responsabilidad individual. ¿Quieres salud? Cuida tu comida. ¿Quieres salud? Cuida tu bebida. No te lamentes después ni le pidas a Dios sanidad cuando has abandonado tu responsabilidad de lo que comes y de lo que bebes. En Gálatas 6, del 7 al 8, se establece esta ley inexorable. Todo lo que el hombre siembre, el hombre va a recoger. Había un ranchero que le dijo una vez a su esposa: vieja, no hay nada en el campo de sandías. Y llega la señora y le dice: oye Pancho, pues ¿qué? ¿Ya sembraste semilla de sandías? No, no he sembrado nada. Entonces, ¿por qué esperas, si no has sembrado, que tengas sandías? Y así hay mucha gente. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no prospero en mis negocios? Y te contesta Dios que has sembrado para que crees que yo te bendiga tus negocios. ¿Qué cosa es lo que has hecho en tu vida para esperar que yo te bendiga? ¿O qué crees que soy Aladino? Ay, Señor, ahora sí estoy enfermo, sáname. Señor, por favor, que me den un trabajo bueno, que aumente mis ingresos. Muy bien, ¿cuánto has sembrado en la obra de Dios? Y así se podría hablar espiritualmente, económicamente, políticamente. Todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Y la ley dice lo siguiente: que la cantidad y lo que tú siembres, el mal que tú hagas, ese es exactamente proporcional al que te va a venir después. Tú le robas a alguien y alguien te va a robar a ti. Tú le debes a alguien y alguien se va a convertir muy pronto en tu deudor. Tú manoseas a tu novia, que no están casados, o la tratas de abusar. Tú no te imaginas cómo te va a ir en tu matrimonio. Ahorita los psicólogos y los ginecólogos han llegado a la conclusión que la mayor parte de los problemas que el hombre sufre de disfunción eréctil son maldiciones de hombres que trataron mal a las mujeres en su juventud, o a su ex esposa. Tú tocas a una mujer y le haces daño a una mujer, no te la acabas, no te la vas a acabar, porque Dios es vengador, y porque estás abusando de una propiedad que no es tuya. Las mujeres le pertenecen a Dios. Y si no entendemos esto, no podemos como hombres cristianos tener mejores matrimonios ni mejores familias, porque estamos abandonando la ley de la responsabilidad individual. Muy bien, aún antes que Dios creara al ser humano, decretó el libre albedrío, por lo que nuestras decisiones tienen que tener repercusiones para bien o para mal. Eso es absolutamente lógico. Y todos nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y así como hay leyes científicas inexorables, como si yo voy caminando ahorita y doy un paso aquí, no importa lo que yo piense, me voy y me tropiezo, porque la ley de la gravedad postula que todo objeto más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra. Es una ley que funciona de 2 a 3 o de 6 a 7. No, ¿verdad? Es una ley inexorable las 24 horas del día. La ley del electromagnetismo, la primera y la segunda ley, la termodinámica, la ley de la entropía, la ley de las fuerzas nucleares, las fuerzas poderosas y las débiles, todas estas leyes que el universo contiene, gracias a estas leyes existe la ciencia. Si no hubiera una ley perfecta que nunca se atrase en el universo, no podría existir la física, ni las matemáticas, ni la astronomía, ni la astrofísica, ni la física cuántica. Es gracias al orden que tenemos en el universo que existe la investigación científica. De la misma manera, las leyes espirituales no se pueden violar. La implicación de esta ley de la responsabilidad individual es que cada ser humano es responsable. Síganme con mucho cuidado. Una persona madura, y vas a alcanzar la madurez emocional en tu vida el día
que le dejes de echar la culpa a nadie. El día que tú sigas, es que yo soy prostituta porque mamá fue prostituta. Y usted no sabe que a mí me crearon un orfanatorio y me botaron y por eso soy bandido o narcotraficante. Y es que usted no entiende que tengo ya 2 maridos que me dejaron y mi conclusión es, todos los hombres son iguales. O mi señora me dejó, yo no me vuelvo a casar porque todas las mujeres son iguales. Cuando nosotros llegamos a estas conclusiones tan absurdas, es porque no hemos entendido esta ley. Vean ustedes en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 20, lo que la Biblia dice. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su papá o de su padre, ni el papá llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Nunca, jamás te atrevas de echarle la culpa a tus papás o a tu mamá por la conducta que tú tienes, que tú has escogido libremente hasta el día de hoy. No se culpen padres que pues mi hijo se fue a las drogas o esto por acá, porque él si pasa de los ya 21 años de edad, los papás nos limpiamos las manos. Y ya si después de la mayoría tu hijo agarra el camino que él quiera tomar, no te lamentes, ay pues a lo mejor le di mal ejemplo, a lo mejor sí le diste mal ejemplo, pero ¿sabes qué? Él va a tener que escoger otra cosa que no el mal ejemplo que le diste. Pero no te culpes, porque esa conciencia de culpa en nuestras vidas nos impide que Dios pueda tratar con nosotros. Tenemos que entender, mi hijo ya, ahí te lo digo, Señor, no me queda más que orar por él, orar por mi hija, nada más. Pero no podemos vivir atormentados, porque ¿sabes lo que va a pasar? Estás lastimando tu matrimonio. Yo conozco a cantidades mamás, ahora en el seminario en la Riviera Maya que tuvimos en octubre del mes pasado, más de 200 parejas tenemos cada año de Centroamérica, Paraguay, vienen de todo el mundo, hasta de España vienen. Llegó una pareja con Marta, mi esposa, y nos dijo, ay hermano, es que pastores, ustedes no saben, mi hija y se casó muy mal, etcétera, etcétera. Le digo, ¿cuándo se casó su hija con ese gavilán? Y me dice, pues ya tienen como 4 o 5 años. Y le digo, ¿usted tiene 4 o 5 años, señora, lamentándose y sufriéndose por la decisión que su hija tuvo? Usted no puede seguir así. Y me dice el esposo, claro, ya ves, tenemos 4 años tú y yo de infelicidad. Todos los días llorando por ella y tú y yo no tenemos comunicación, simplemente porque abandonó su matrimonio y se concentró en la hija que se casó con un gavilán. ¿Sabes una cosa? Déjala que el gavilán pollero se la lleve. Señora, le dijimos mi esposa y yo, usted no es diosa, usted no va a cambiar a su hija ni a su esposo, no nos queda más que orar por ellos, no nos queda más que orar por ellos. No puede ir con un martillo y darle un martillazo en la cabeza al gavilán. Tenemos que aconsejarlos, pero no pueden personas ajenas robarnos nuestra felicidad, porque ellos son responsables de todas las decisiones que ellos tomaron. Cuando nosotros entendamos este concepto, vamos a sentir más felices al lado de Dios. Ahora muy bien, nadie crea, ni tampoco esperes, que ni se te atraviese el pensamiento de creer que te vas a salir con la tuya. Ninguna persona que haya hecho algo va a salirse con la suya, ni tampoco escapar las consecuencias de Dios. Veamos 2 pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Jeremías capítulo 16, versículo 17, dice así, Jeremías 16, 17, dice Dios, mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni tu maldad se esconde de la presencia de mis ojos. No hay nada, absolutamente nada que hagas encerrado en el closet que Dios no vea. Todos nosotros cuando pecamos,
O como una vez me dijo unos papás de su hijo con su novia, que estaban teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Y estos muchachos estaban en la alabanza de una iglesia allá en Centroamérica. Y cuando nos los trajeron a mi esposa y a mí, les dije a esta pareja de jóvenes: ¿saben ustedes por qué hacen lo que hacen? Porque creen que Dios no los ve. Si ustedes creyeran realmente que Dios los ve, no harían lo que hacen escondidas. ¿Y cuántos hombres, cuando se van de viaje y rentan un hotel, rentan una película pornográfica, por qué creen que la rentan? Porque creen que Dios no los ve. ¿Y saben cómo se llama esto? La falta del temor de Dios. La falta del temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si realmente creyéramos que Dios nos ve las 24 horas del día, no haríamos lo que hacemos cuando nadie nos ve, porque Él nos está mirando. Y el otro pasaje está en 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, versículo 24 y 25, y dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 5, 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, o sea, conocidos, antes que ellos vengan a juicio, mas que a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. No hay nada que tú hagas, en la traducción parafraseada, no hay nada que hagamos que Dios no lo saque a la luz, tarde o temprano. Y Dios, en su paciencia y en su misericordia, hay muchos cristianos que pues hicieron algo hace 6 meses o hace 4 meses, o robaste, o todavía debes un dinero que no has pagado, y sigues caminando en la vida, y como no te pasa nada, crees que ya se olvidó. A lo mejor hasta 1 año tiene Dios de paciencia a que tú te arrepientas. Pero dice la Biblia que tus pecados te alcanzarán. Lo que tú hiciste el año que entra, o dentro de 2 años, o dentro de 3 años, nos va a alcanzar ese mal que hicimos tarde o temprano. De acuerdo a lo que hayamos hecho, no nos escapamos del juicio de Dios. Y dice Dios, te doy la oportunidad que te arrepientas. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Por qué Él es fiel? Porque hay un pacto entre nosotros y Él. Él es mi Padre. Por eso conozcamos a nuestro Dios. Él es fiel porque es mi Padre. Y además es justo, porque en la cruz su Hijo pagó por eso que yo hice. Ahora solo me pide, siendo su Hijo, que me vuelva otra vez a Él y que abandone eso que hice, que pida perdón, que restaure tal vez, si es posible, el daño que hice, pero que no me quede con ese pecado, porque el que cubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28. Y el que los confiesa alcanzará misericordia. Entonces Dios nos da 2 opciones: hijo, hija, híncate, o dímelo tal vez hoy en la tarde que vamos a orar. Dime: Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, reconozco que no puedo seguir haciendo eso, y la sangre de Cristo te va a limpiar de toda maldad y te evitas el juicio de Dios, que vamos a ver al final, que es terrible, pero no nos podemos escapar porque es la ley de la responsabilidad individual. Regresamos a Hebreos 12, nuestro pasaje, y veamos algunos secretos de esta forma de tratarnos. Dice el versículo 5 y 6, que no se nos olvide. ¿Qué estoy haciendo ahorita con todos ustedes? Los estoy exhortando. La profecía exhorta, consuela y edifica. Ya el profeta del Nuevo Testamento no es: te vas a casar con una muchacha que va a llegar de ver dentro de 2 semanas a la iglesia, o el presidente de esta nación va a hacer esto y va a salir esto y aquello. Esas profecías, ¿verdad?
siempre les he llamado yo marihuanadas. ¿De cuál fumaron? El profeta en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14:3, es la persona que habla para exhortar, para edificar o para consolar con la Biblia. Ya no es para el futuro, porque el futuro está completamente revelado ya aquí en los 66 libros de este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces dice Dios, no te olvides de la exhortación. Y ahorita Dios, a través de la Biblia, yo estoy haciendo esto y apunto un dedo a ti y me apunto 3 a mí. O sea, no creas que yo tampoco me escapo de esto, porque nosotros somos los primeros, a los líderes a quienes Dios nos juzga. Antes que Dios juzgue a la iglesia, comienza con aquellos que son líderes en su casa, los hombres, en tu trabajo, en tu oficina, políticamente, a los jueces, a los magistrados, a los gobernantes, a los presidentes de la república, les cae tarde o temprano el hacha que ya está puesta en la raíz del árbol. Entonces, no olvidemos esto que va a decir Dios. Hijo mío, no menosprecies mi disciplina. La palabra disciplina en el griego es la palabra pedagogos. De ahí viene la palabra pedagogía, que se usa para educar a los niños. A un niño en la primaria, desgraciadamente muchos maestros no lo saben, la educación no, escuchen esto, la educación no consiste en solamente un input o meter data o conocimiento en las mentes del niño. El niño sabe de historia, de geografía, tal. La educación básicamente bíblica está relacionada con formar el carácter, conformar la formación del carácter. Es lo que significa pedagogos en el griego, formar el carácter. Es importante que el niño, aparte que reciba información desde la primaria, sepa que tiene que llegar con los zapatos boleados, que no puede hablar en el salón porque hay disciplina, que tiene que respetar a sus amiguitos y no estar hablando cuando la maestra esté en el pizarrón, que tiene que llegar en punto a las clases, y la responsabilidad y la disciplina que se adquiere en las escuelas desde los niños es lo más importante para cuando ellos crezcan en su carácter. Decía J. Ed Hubbard, que fue el presidente y fundador del FBI, de la Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos, que sirvió a 4 presidentes en Estados Unidos como jefe del FBI. Antes de morir, Hubbard dijo estas palabras: la característica de todos los delincuentes juveniles en las cárceles que he visitado, el principal factor es que todos ellos creen que el mundo está en deuda con ellos, que el mundo les debe algo. Y son muchachos amargados que crecen, nunca en la casa no los disciplinaron, en la calle se pasaron los altos, insultaron a la policía, tarde o temprano acabas en la cárcel. Porque vivimos un mundo con reglas y tú no puedes ir contra la autoridad porque recibes las consecuencias en tu propia vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Entonces, si nosotros creemos y nos victimizamos, es que yo sé cómo soy porque nadie me quiere. Cuando mataron al presidente Kennedy, 1962-63, en la ciudad de Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald, un muchacho que fue entrenado en Rusia y que supuestamente parece que él fue el asesino, parece que fueron 2 balazos los que le dieron, etcétera, etcétera. Cuando comenzaron a investigar la vida de este muchacho, Lee Harvey Oswald, descubrieron que había sido criado en un orfanatorio y que su mamá lo había abandonado, lo metieron a otro orfanatorio y también lo volvieron a abandonar. Y entonces, si no lo hubieran matado, los jueces en Estados Unidos y en la América Latina, escuchen esto, están victimizando a los ladrones y a los asesinos. No, es que él, si no hubiera tenido sus papás, es que si no hubiera tenido esa mamá, vamos a darle una sentencia más leve. ¿Sabes una cosa? Él hizo lo que hizo porque él lo quiso hacer. Y cuando le echamos la culpa que somos víctimas de las circunstancias, ¿sabes de dónde viene eso? De Freud. El medio ambiente me hizo ser como yo soy. Soy el resultado del medio ambiente en el cual yo me desenvolví. En Estados Unidos hay un grande
predicador que le decían el segundo que iba a ocupar a Dr. Billy Graham cuando muriera, que se llama, porque él vive, James Robinson. Él pertenecía a los Bautistas del Sur, allá en Texas, y este muchacho nació a los 6 meses, su mamá lo echó un bote de basura. Lo recogió una prostituta del bote de basura cuando él tenía, antes del año de nacido. La prostituta lo estuvo criando y amamantando como 1 año y lo volvió a echar a otro basurero cuando tenía 3 años de edad. Lo recogió otra tercera prostituta y esta tercera prostituta lo crió como 3 años y lo internó en un orfanatorio porque declaró que no lo podía seguir manteniendo. James Robinson se creó con todos estos antecedentes en un orfanatorio y a los 16 años un pastor fue a predicar al orfanatorio y él se convirtió. Y se convirtió en el predicador más grande que Estados Unidos ha tenido después del Dr. Billy Graham. Ahora él se dedica a cuidar niños con su esposa que necesitan ayuda de comida en el África. Pero ahí está el resultado, que es una mentira que tú eres lo que eres por el medio ambiente en donde tú te desarrollaste. Que tu papá le decían el Chapo de Querétaro, a tu mamá le decían la prostituta de aquí de San Miguel Allende, y a ti te hicieron lo que quisieron. Nada justifica delante de Dios lo que tú has decidido ser. Y eres lo que eres porque decidiste ser igual a tu mamá o igual a tu papá y no quisiste salirte de ese medio ambiente, porque Dios nos ofrece y nos dice que su gracia es más grande que nuestro pasado. Si lo quieres apuntar, la gracia de Dios es más grande que nuestro pasado. Ahora, muy bien, dice la Biblia que no desmayemos cuando Dios está formando nuestro carácter. Y esta palabra dice, porque Dios al que ama disciplina. Y vean ustedes la palabra que se usa a continuación en el versículo 6, y azota, en el griego es mastigo, azota al que sirve por hijo. Esta palabra azotar es ya algo físico. Dios primero nos habla esta mañana. Te estoy hablando, hijo, hija mía. Deja de hacer lo que estás haciendo. Te estoy viendo. Y te estoy recordando que no te vas a salir con la tuya. Tarde o temprano te voy a llamar a cuentas. Hazme caso, por favor. Ven a la cruz. Ahí está la sangre tan fresca como hace 2000 años para que te arrepientas. Pero si tú insistes en eso, ya no te voy a hablar porque vas a endurecer tu corazón. Y cuando tú sales por esa puerta esta mañana y tú no cambias tu actitud, ¿qué le pasa a el alma? Sabes, hace mucho tiempo yo tenía un martillo y estaba clave en el garaje de la casa de ustedes, y me salió una especie de callo aquí en la mano, y esta callosidad descubrí, me dijo un amigo, agarra una aguja y atraviesa. Le dije, no, me va a doler. No, me dijo, haz el experimento. Y agarré una aguja y la metí en el callo, cero sensibilidad, porque el callo ya no tiene determinaciones nerviosas o articulaciones nerviosas, porque es callo. Esta palabra que se usa en la Biblia es lo que le pasa al alma. Llega un momento en que vienes a la iglesia y oyes, pero como te has endurecido tanto en tu corazón, Dios ya no te puede hablar, porque tú has decidido no arrepentirte. Entonces Dios va a tener que usar algo más drástico. ¿Y sabes por qué? Porque te ama, porque nos ama y prefiere, como dijo Jesucristo en Marcos 9, es mejor que entres cojo, ciego, tuerto, manco al cielo, a que entres entero al infierno. Es tan terrible el infierno que Cristo mencionó, que solamente el pensar que en su cruz nos libró de ese castigo es para que nosotros lo tomemos verdaderamente en serio. Ahora vamos al último lugar, a ver los 3 tipos de disciplina. ¿Listos? Abróchense los cinturones. 3 tipos de disciplina. Los menciono y los desarrollo uno por uno. Número 1, disciplina de advertencia. Dios comienza siempre a advertirte. Vas en la calle y se prende una luz amarilla. ¿Qué te está diciendo el gobierno?
detén tu velocidad, porque en instantes se vuelve en rojo. Y si alguien se pasa o tú te pasas en rojo, involucras tu salud, el dinero que vas a pagar en multas, tu familia o hasta la misma muerte. Una luz amarilla no te está diciendo párate, te está advirtiendo, baja la velocidad para que cuando se prende el rojo ya estés completamente parado. Dios nos está advirtiendo en esta mañana. Son focos amarillos que Dios nos prende a continuación. Se llama la disciplina suave. Mijito, no hagas eso, por favor. Mi nene, partiche bien, mi nene, porque si no va a verlo. Y pau, papá, le hace pau. Pero si Pepito, ¿verdad?, sigue insistiendo, viene después el pau. No procedemos inmediatamente. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:20? La iglesia de la Odisea. Muchos me han preguntado si esta iglesia era cristiana. La respuesta: no era cristiana. Increíble que de las 7 iglesias del Apocalipsis, 5 sean llamadas a que se arrepientan. ¿Y saben cómo se personifica a Cristo o cómo se retrata a Cristo? He aquí estoy a la puerta y llamo. Es la disciplina de la advertencia. Dios ahorita te está diciendo, te está tocando la puerta de tu corazón. Regresa, arrepiéntete, vuélvete a mí, te estoy esperando. Es la disciplina de advertencia. Número 2, si no oyes, viene la disciplina intensiva. Número 2, si tú ignoras, rechazas las advertencias divinas, requerirás una disciplina mucho más intensa. Por tu terquedad, por tu endurecimiento de tu corazón, vas a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, por lo que las advertencias ya no te pueden servir. Y solo Dios lo sabe. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en el segundo paso? En esta advertencia en la que no has hecho caso de la primera. Ahora Dios va a usar algo más intenso que te va a doler. Lo único que te puedo decir es que nos va a doler si no nos volvemos a Él. Sin embargo, como Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, en su misericordia y en su gracia nos mantiene vivos. Porque nos podría llevar a casa, ¿verdad? Pero nos ama tanto Dios y es tan paciente la gracia de Dios y el carácter de Dios, que por eso estás aquí esta mañana. ¿No te has preguntado por qué amaneciste aquí? En lugar de que ahorita tuviera agarrado un accidente y afuera un ataque al corazón, una embolia cerebral, estás aquí vivito y coleando, sentado escuchando tal vez segundo paso de la disciplina de Dios, porque Dios todavía no ha tratado contigo allá afuera. A lo mejor ustedes se encuentran en este segundo paso de la disciplina intensa, y es claro, ¿verdad?, que donde hay vida, hay esperanza. Estás vivo, amaneciste vivo, hay esperanza. ¿Por qué? Te puedes arrepentir todavía. Y cuando no hacemos caso de la advertencia, ni tampoco de la disciplina intensa, viene en último lugar la disciplina de muerte. La disciplina de muerte que la vemos en más de 3 casos en el Nuevo Testamento. Veamos el primero en el libro de los Hechos, capítulo 5, con tus padrinos Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos un caso atónito, un caso sorprendente, que tal vez al principio choca con nuestra mente, contra la mente de Dios, y nos preguntamos cómo puede llegarle a suceder esto a un ser humano. Solo recuerda algo: Dios te trajo al mundo y a mí también. Él es el creador de la vida, ¿correcto? Ok, Él como creador, en el momento que le dé la gana, de la forma que Él diseñe o como Él quiera, nos lleva a casa también. Ya sea quemado, atropellado, en la panza de un tiburón, un ladrillo en la cabeza, un terremoto, un choque, un cáncer, nos vamos al otro lado, nos tenemos que ir. Otros tranquilos en el hospital, alabaré, y pum, se pintan.
Qué dichoso morir así, ¿verdad? Pero no todos vamos a morir así. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que entender algo. Dios es el dueño de nuestra vida y no hay nadie que se pueda atrever a decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto? Porque detrás de lo que nosotros consideramos que no es objetivo o que no es lógico, la sabiduría de Dios va más allá y trasciende nuestra manera de pensar. Aquí hay una pareja en Hechos 5 llamados Ananías y Zafira. Esta pareja robaron de una cantidad que iban a entregar en la iglesia. Sustrajeron del precio y su esposa, sabiendo que el esposo estaba robando esa cantidad, se hizo cómplice de él. Hay un dicho en mi tierra que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata. Si tú sabes algo de alguien y tú no lo delatas, en la iglesia, por ejemplo, si tú sabes que alguien en la iglesia, escuchen esto, en la iglesia los pastores perdonamos todo, ¿verdad? Menos la rebelión contra los líderes. El día que cualquiera de ustedes oiga que se habla mal de un líder, esa persona no debería estar en esa iglesia. ¿No te gusta el pastor? Mira, salte y vete a otra iglesia. Y busca una que te guste. Porque si te quedas sembrando semilla y cizaña, no te la vas a acabar con Dios. Ahora, si alguno de ustedes sabe que hay un pecado de un pastor que es ya trascendente, que está viendo en adulterio, que el pastor tiene un amante o que fraude, robo, ustedes ya para qué se quedan en esa iglesia, ¿verdad? Es absurdo que tú siguieras en esa iglesia, pero tú no puedes con tu esposo saber que él está robando cualquier cosa y quedarte callada, o que tu esposa en adulterio y no se lo dice al pastor. Es que me va a pegar si él sabe. Pues sabes una cosa, que no temas las consecuencias porque Dios te va a proteger. Bueno, esta señora Zafira se quedó con todo, ¿verdad? Guardado. Y entonces dice la Biblia que cuando le trajeron lo que se habían propuesto, le trajeron una parte nada más a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, vean ustedes, la primera pregunta es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? La primera pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro? Ya no estamos en el Antiguo Testamento. En Hechos 2 comienza el Nuevo Testamento. ¿Quién le dijo a Pedro, que ni los conocía, que entrando a la iglesia, él sabía que este hombre y esta mujer tenían un pecado de latrocinio y de mentirle a Dios? ¿Quién le dijo a Pedro? Se llama palabra de conocimiento. Cuando un cristiano desarrolla el discernimiento espiritual, Hebreos capítulo 5, y vives cerca de Dios, a través del tiempo, tenemos como una parabólica espiritual en la dimensión invisible, que Dios te permite ver o sentir, y tu esposa te dice, mira, tú le traes a Pancho, te presenta a Pancho, y el esposo dice, yo no sé, mi amor, ya se fue Pancho, pero sabes que hay algo en su mirada, hay algo en su actitud que no me gusta. Escucha a tu esposa, porque tienen ellas más desarrollado este sexto sentido que nosotros los hombres. Ellas se dan cuenta mucho más de la hipocresía y la falsedad de muchas personas, no todas, no más las que están casadas con nosotros. La que está casada no, pero esto es muy importante. Entonces, reteniéndola, le dice Pedro, no te quedaba a ti. Al oír estas palabras, Ananías cayó y se murió. Ahí, ¡pum!, cayó en la iglesia. Y dice la Biblia, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El hecho que Dios haya permitido que se murieran estas personas, cuando la iglesia estaba comenzando a levantarse, tenía esta lección: estoy vigilándolos a todos, y aquí en la iglesia vas a caminar derechita a la flecha. ¿Por qué? Porque si no hay temor de ti, de mí, dice el Señor, no has entendido ni puedes caminar conmigo. Y recuerden algo, el temor de Dios no es tener miedo de Dios, porque tener miedo de Dios es una cosa y tener temor de Dios otra cosa. ¿Sabían ustedes eso? El tener miedo de Dios te hace que te alejes de Dios y que no te acerques a Dios. Y cuando tememos a Dios, nos acercamos a Él sabiendo que en Él hay perdón, que en Él hay misericordia, que es mi papito.
y que me puede levantar, y que si me caí del caballo me va a sanar las heridas, porque Dios hace la herida y Dios sana también. Entonces el temor de Dios nos acerca a Él, porque sabemos que Él es real, que está viendo y que no lo puedo engañar. El segundo caso está en 1 Corintios 5. El segundo caso de un cristiano o de cristianos que cometieron la disciplina de muerte. En este caso de 1 Corintios 5, de cierto se oye, dice Pablo, que entre ustedes hay un problema sexual. Se tradujo con la palabra porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Cuando vean ustedes fornicaciones, cualquier pecado fuera del matrimonio o cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicar. Oigo, dice Pablo, que en la iglesia hay un pecado sexual. Y este pecado sexual ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, este muchacho se estaba metiendo con su madrastra. Increíble. Y los líderes lo sabían, los pastores lo sabían. Entonces, ¿cómo podía Pablo permitir esto? Y dice el versículo 2, ustedes están envanecidos, no debieran haber quitado de en medio de ustedes al que cometió tal acción. O sea, en este momento requiere que la persona que está así y no se disciplina salga de la iglesia. Ay, falta de misericordia. No es una misericordia santa. Porque mucha gente cree que la misericordia es, ay, me pegó mi esposo, me quiero aguantar porque me dijeron las hermanas que me aguantara de todo. Esa no es una misericordia santo, esa es mansedumbre. Ninguna mujer puede permitir que su esposo la toque. Es que la hermana me dijo, a ese habrá sido la Madre Teresa. Pero no, eso no dice la Biblia. Tenemos que entender la disciplina de Dios. Total que ya Pablo les manda el juicio, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás. Qué feo, ¿verdad? Este muchacho que se ha entregado al padre y al príncipe de este mundo, al que tiene el derecho de la muerte, para destrucción de la carne, o sea, para que muera físicamente, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este muchacho era cristiano. Y a pesar que vivía en ese pecado, no había más que llevárselo al cielo antes de tiempo. Pero él no podía perder la salvación porque era hijo de Dios. Dios prefirió llevárselo a que siguiera teniendo problemas sexuales en la iglesia. El segundo caso está aquí en Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 es el tercer caso. Y en este caso, en el versículo 27 está relacionado con la cena del Señor. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébate cada vez que tomas el pan en la cena del Señor y bebes la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, o sea, porque había cantidad de cristianos ahí en Corinto que tomaban la cena del Señor como si fuera una concha. Hay muchos debilitados y muchos, no oigo, duermen. Muchos estaban muriendo en la iglesia porque estaban cometiendo el pecado de muerte. Beber cuando tú tienes la cena del Señor y no arrepentirte, te lo suplico, te lo ruego, hermano, hermana, no tomes la cena del Señor. No la tomes. No te atrevas a hacerlo. No te atrevas a hacerlo. Ahora, si no te atreves a hacerlo, es porque tu pecado está escondido y no te quieres arrepentir. O sea, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? Que nos da la oportunidad de Dios. Una vez al mes, no sé cuántas veces al mes toman aquí la cena del Señor. Nosotros casi siempre una vez al mes.
nos da la oportunidad a Dios una vez al mes de reconciliarnos con Él. Y cuando tomo la cena del Señor, le estoy diciendo, Padre, no tengo pecados escondidos. Y en ese momento, agachas tu cabeza, Padre, ilumíname si tengo algo. Si le grité a mi esposa, te prometo que hoy llegando la voy a llevar a comer al mejor restaurante, o nuestro topito, se le voy a pedir perdón, le voy a pedir perdón a mis papás, le voy a pedir perdón a mi esposo, voy a arreglar la deuda que tengo. Señor, en ese momento nos da la oportunidad de arreglarnos, de ponernos a cuentas con Él. Porque si te atreves a tomar la cena del Señor y mantienes el pecado, que Dios te da la oportunidad de confesarlo, estás expuesto a un juicio de Dios muy, muy, muy grave. En cuarto lugar, en Santiago capítulo 5, ¿están aprendiendo algo? No lloren, ¿eh? Decía mi papá, no chille, agarre piedras. Primero de Pedro 5, perdón, de Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Este es el cuarto caso del pecado de muerte en la Biblia. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En este cuarto ejemplo, si tú ves un hermano, anoche don Pancho lo viste ahí gritando en el Zócalo con una de tequila cuerpo, viva Emiliano Zapata, y tú te acercas hoy en la mañana, temprano, don Pancho, anoche te vi que estabas, pero te iba a decir presta para que andemos iguales, pero estabas hasta acá, ¿verdad? Sabes, no puedes tú vivir así. O estoy viendo que estás viendo a mujeres que no son tu esposa, hermano, y tú eres cristiano. Mira, Juanita, sé que te estás acostando con tu novio. ¿Sabes una cosa? No hagas eso, no busques que Dios te tenga que juzgar. Si tú tratas y logras convencer a una persona cristiana o un cristiano de que no siga haciendo lo que está haciendo, vas a tener bendiciones tremendas de Dios. Y vas a evitar que esa persona se muera antes de tiempo. Estás salvando de muerte, y es muerte física, porque es cristiano, no puede perder la salvación. Y el último lugar lo confirma ya el más grueso de todos y el más grave de todos, 1 Juan capítulo 5. Este es el más terrible y también requiere de una exposición teológica. 1 Juan 5, versículo 16. Si alguno viere cometer a su hermano otra vez pecado que no sea de muerte, ahí ya lo explica el apóstol Juan, pedirá y Dios le dará vida. Ahora Juan explica que hay pecados que merecen la muerte y hay pecados que no merecen la muerte todavía, porque no se encuentran en la tercera etapa. Y dice así, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no vuelvas a pedir por él. La pregunta es la siguiente. No sé cuántos de ustedes, pero creo que todos los cristianos necesitamos tener listas de oración. Yo todos los días con mi esposo oramos por México, por el gobierno, por el presidente de Estados Unidos. Tengo amigos que quiero que vengan a Cristo. Un muchacho que está pretendiendo a mi hija Salem, oramos por él, mi esposa y yo, que Dios lo traiga a la cruz, etcétera, etcétera. Y de repente hay personas que las cuales mi esposo y yo estábamos orando, que ya dejamos de orar por ellas. Y de repente le digo, oye, tenemos ya 3 meses que no oramos por Pancracio. Y sabe una cosa, que el Espíritu Santo es tan tremendo que cuando tú estás orando por alguien y esa persona, Dios sabe que ya no se va a convertir, nos quita el Espíritu Santo el deseo de orar por esa persona. Porque esa persona, ya el juicio de Dios ha dictaminado, ha entrado a la tercera etapa, me lo llevo a casa antes de que el Evangelio sea blasfemado. Hermanos y hermanas, en Jesucristo tenemos a un Padre que nos disciplina.
Tenemos un Padre que nos ama y que dio su vida por nosotros y abrió sus brazos en una cruz, para que ni tus pecados ni mis pecados nos lleváramos nosotros, ni tuviera Dios que hacernos responsables ni de nuestra vida pasada, ni de la presente, ni de la futura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque así lo dice el pacto que tenemos con Él. No encubras tus pecados, no te engañes. Yo te ruego por las misericordias de Dios que hoy que oigas su voz, no te endurezcas, como a hijos que se os ha exhortado. Dios al que ama disciplina, y tú tienes en esta mañana la oportunidad de venir a ponerte a cuentas con ese Dios que dio su vida por ti en una cruz. Oremos. Te damos gracias, Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el inmenso amor que nos has tenido desde la cruz. Porque eres el Dios de paz que resucitaste los muertos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, para que nos siga haciendo aptos a todos nosotros y nos siga capacitando para que siempre hagamos las cosas que son agradables delante de Él, perdonando si tenemos algo contra alguien, evitando el lujo de guardar rencor contra alguien, limpiando nuestra vida de inmundicia sexual, siendo considerados y atentos con la compañera de nuestra vida, la madre de nuestros hijos, tratándola como una reina, nuestra esposa, respetando a tu esposo. Hijos, respeten a sus padres y obedézcanlos, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Hijos malagradecidos, les va mal en su matrimonio también. Hijos que han sido buenos con sus padres, Dios te promete bendecirte en la familia que vas a formar, porque todos recogemos y recogeremos lo que hemos sembrado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. En esta mañana, así con tu corazón como Dios lo ha preparado, con su Espíritu Santo y con su santa palabra, no te endurezcas. No cierres esta exhortación una vez más a tu vida, porque Dios quiere que tú sigas viviendo, que sigas sirviéndole. Él quiere que siga dándote salud, fuerza, energía. Para la corta vida que tenemos, la vivamos en paz. Olvida todas las cosas del pasado que tú no puedes arreglar y vive feliz con tu matrimonio, en tu escuela. Porque no somos dioses para cambiar la vida de nadie. Solamente podemos orar por las personas, pero que no haya nada en la vida que nos impida ser felices cerca de Jesús. Y ahí en tu lugar, si tienes algún pecado que ya necesitas abandonar, hoy que Dios te habla, no endurezcas tu corazón, díselo en este instante, en el silencio de Dios. Díselo. Díselo con todo su corazón. Pronúncialo y dile: en esto y en esto, Señor, estoy pecando. Díselo. Él lo sabe, no lo podemos engañar. Y ahora dile: Padre, he dejado mi pecado en tu cruz, porque soy tu hijo, soy tu hija. Gracias por este perdón. Gracias por tu sangre preciosa, tan fresca como hace 2000 años, que me limpia y me lava de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias por la palabra de Dios. Gracias.